Bienvenidos, hoy les traemos las noticias más relevantes de la sección de Nacional y El Mundo de nuestro periódico El Vigía, este 7 de octubre. Tenemos una mezcla interesante hoy, ¿eh? Seguridad, economía aquí en México, algunos incidentes locales y, bueno, el panorama internacional que siempre da de qué hablar. Sí, y fíjate que es fascinante ver cómo estos temas, que a veces parecen separados, pues en realidad están muy conectados. Lo que pasa en Washington o en la Bolsa Mexicana tiene ecos. Totalmente. Ecos que llegan hasta las pequeñas empresas o incluso, como dices, hasta negociaciones al otro lado del mundo. Hoy vamos a tratar de, desentrañar un poco esas conexiones. Exacto. Empecemos, si te parece, con seguridad nacional. Un tema fuerte. Estados Unidos sancionó a 8 personas y 12 empresas allá en Sinaloa, presuntamente ligadas a Los Chapitos. Así es. Y la acusación es, muy seria. Proveer precursores químicos. O sea, la materia prima para fabricar fentanilo. Se mencionan 2 redes, ¿verdad? Una es de la familia Favela López con Sumilab, creo. Ujú. Y la otra red incluye a Marta Conde Uraga con Comercial Biosma. Y la consecuencia directa, pues el congelamiento de todos sus activos que estén bajo jurisdicción de Estados Unidos. Claro. Y más allá de la noticia en sí, lo relevante aquí es la estrategia, ¿no? Golpear las finanzas. Quieren seguir el dinero, no solo los químicos. Es una táctica que hemos visto antes. Sí, la colaboración FBI-DEA es clave, sin duda. Pero bueno, la pregunta de fondo siempre es, ¿qué tan efectivas son estas sanciones a largo plazo, sabes? Porque estas redes pues suelen ser muy adaptables. Muy resilientes, sí. Y bueno, hablando de finanzas, pero cambiando de cancha, vaya caída de las acciones de Grupo México, ¿eh? G-México. Uf, sí, más del 15%, un 15.43% para ser precisos. Todo esto después de su oferta por Banamex. Parece que al mercado no le gustó mucho la idea. La preocupación, según se lee, es que la deuda casi se duplique. Hablan de cerca de 19,000 millones de dólares. Claro, es una reacción, diría yo, clásica de aversión al riesgo. Una deuda de ese tamaño siempre genera, pues, preguntas sobre la viabilidad, aunque sea para comprar algo estratégico como Banamex. Impactó hasta el índice principal de la bolsa, el S&P BMV/IPC, que bajó un 2.55%. Exacto. Pero fíjate, aquí está el contrapunto interesante. A pesar de esta caída puntual, G-México ha tenido un buen año en bolsa. Si ves lo acumulado en 2025, llevan ganancias del 37.46%. Ah, mira, eso es importante. Sí, refleja esa tensión, ¿no? Entre la ambición de crecer y la prudencia financiera que exige el mercado ahora mismo. ¿Y esta presión económica cómo se traduce, digamos, al nivel de la calle, del empleo? Hay datos del IMSS que preocupan. Sí, bastante. Reportan la pérdida de más de 34,000 patrones registrados en 2 años. O sea, empleadores que cierran o dejan de registrarse formalmente. 34,000 es mucho. La Concanaco da una explicación. Apunta a un factor clave: el costo por trabajador formal. Exacto. Dicen que ha subido más del 50% en solo 6 años. Más del 50%. Sí, y ese aumento no es algo abstracto, ¿eh? Piensa en las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. Son el 99.9% de los negocios en México y generan casi el 70% del empleo formal. La columna vertebral, básicamente. Prácticamente. Y para ellas, el impacto de más días de vacaciones, la famosa ley silla, que les exige tener asientos para descanso, y súmale los aumentos anuales al salario mínimo, que han sido del 12 hasta el 20% anual. Uf, todo junto. Todo junto. Pasó de costar, digamos, unos 100 pesos diarios por trabajador formal a casi 170 pesos. Es un desafío enorme, directo a su viabilidad. Entendido. Bueno, y mientras estos grandes números se mueven, la vida cotidiana sigue, con sus propios incidentes. Damos un repaso muy breve. Claro. Hubo un choque fuerte entre un autobús y un tráiler en la carretera México-Cuautla, allá por Tepetlixpa. Dejó 16 lesionados. Sí, parece que la causa probable fue el cansancio del conductor del autobús. Es lo que se maneja preliminarmente. Y en la Ciudad de México, en Iztacalco, una explosión por acumulación de gas LP. Un hombre resultó lesionado y hubo daños en una vivienda. En la estructura, hasta el tinaco voló, dicen. Son esos recordatorios de los riesgos diarios, ¿no? A veces ligados a temas de infraestructura, otras veces a factor humano como la fatiga laboral.
coexisten con las grandes tendencias que comentamos. Así es. Bueno, damos ahora el salto al panorama internacional. Empezamos con Estados Unidos. Hay preocupación por el programa WIC. Sí, el que apoya con alimentos nutritivos a millones de madres y niños de bajos ingresos. Son como 6 millones de beneficiarios. ¿Y cuál es el riesgo? Pues que podría quedarse sin fondos federales si se da el famoso cierre de gobierno, esa parálisis administrativa que ocurre si no aprueban el presupuesto a tiempo. Ah, claro, las disputas políticas en el Congreso. Exacto. Y tienen consecuencias muy reales, muy directas. Ahora mismo, el WIC está funcionando con fondos de contingencia, unos 150 millones de dólares. Pero dicen que se acabarían pronto. Millones se quedarían sin ese apoyo si el bloqueo político persiste. Qué complicado. Mientras tanto, en Egipto hay movimiento diplomático, conversaciones indirectas entre Israel y Hamás. Sí, buscando principalmente la liberación de cautivos y un alto al fuego duradero. Pero las demandas son, pues, muy difíciles de conciliar. ¿Qué pide cada parte, a grandes rasgos? Bueno, Israel insiste en el desarme de Hamás, y Hamás busca negociar su futuro rol político en Gaza. Pero mientras negocian, la violencia en el terreno no para. Sí, los reportes más recientes hablan de 19 muertos y 96 heridos en Gaza en las últimas 24 horas por ataques israelíes. Es un escenario sumamente frágil, la verdad. El papel de los mediadores, como Egipto y Estados Unidos, es crucial, pero las posiciones de las partes parecen todavía muy lejanas, y la situación humanitaria allá añade una presión terrible a todo. Terrible, sí. Y cerramos este recorrido internacional con una noticia trágica desde Montgomery, Alabama. Sí, un tiroteo en una zona de ocio nocturno. Muy lamentable. El saldo fue de 2 personas muertas. Shalanda Williams, de 43 años, y un joven, Jeremiah Morris, de apenas 17. Además, 12 heridos, varios de ellos graves, incluyendo un menor. Terrible. Y la causa aparente, según las primeras informaciones, fue un enfrentamiento entre grupos rivales. Ocurrió después de un partido de fútbol en pleno distrito nocturno. Y lo peor es que hasta el momento no hay arrestos. La policía está pidiendo información. Lamentablemente, es otro ejemplo de cómo la violencia armada irrumpe así, en espacios públicos. La investigación seguro será compleja para aclarar bien qué pasó y quiénes son los responsables. Así es. Bueno, pues así cerramos este rápido recorrido por las noticias de hoy. Nos llevó desde las redes financieras del narco y las presiones sobre la economía formal aquí en México. Hasta las complejidades de la política en Estados Unidos, las difíciles negociaciones en Oriente Medio y la violencia armada que sigue golpeando en EU. Un panorama muy variado, sin duda. Sí, y todo esto, viéndolo así en conjunto, nos deja pensando, ¿no? En un mundo tan interconectado, tan volátil, ¿dónde están nuestras mayores vulnerabilidades ahora mismo? ¿Y dónde, quizás, nuestras mayores fortalezas para navegar lo que viene? Es una pregunta para reflexionar, creo yo. Muy buena reflexión final. Agradecemos su atención y no olviden que pueden inscribirse a nuestra sexta carrera Corre, Trota o Camina 5KM este 2 de noviembre. Camisetas conmemorativas a los primeros 300 inscritos. ¡Anímense!